Bueno, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, Sí. perfecto. Ya estamos admitiendo algunas personas más. Si les parece, ya vamos dando inicio con los que estamos. Seguramente se vayan sumando otras personas. Igualmente podemos esperar un ratito. Pero bueno, para los que ya están, nada, agradecerles en principio que se hayan sumado a este espacio. Que esperamos que lo disfruten mucho, que les resulte interesante, que puedan sacar provecho, llevarse algunos aprendizajes, perspectivas, tendencias a futuro. Y vamos a comenzar en principio con la palabra de Fabricio Aminato. Él es el gerente general de ACETRANS, la Asociación Civil de Transporte. Así que cuando quieras, Fabricio, puedes comenzar, o si preferís esperamos unos segunditos más, pero bueno, para ya ir abriendo este espacio. Bueno, vamos haciendo una pequeña introducción antes de dar el pase a Florencia, que va a ser nuestra moderadora. Y bueno, la idea es esta primera experiencia que hacemos de este webinar, la Asociación Civil de Transporte y ACETRAN, conjuntamente con Wallaby, que es nuestro partner tecnológico en la aplicación de movilidad Wallaby. Y bueno, y básicamente este espacio para compartir distintas experiencias, hacer un poco de futurología y ver cuál es lo que el evento o cómo va a tratar el transporte y el efecto post-pandemia. Así que si quieren le cedo la palabra a Florencia, a la cual desde ya agradezco tu colaboración, Florencia, y bueno, y te dejo todo en tus manos. Bueno, Fabricio, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a compartir la próxima hora charlando sobre el futuro del transporte público, qué será de este sector que la verdad en los últimos años con la pandemia, como todos sabemos, fue muy golpeado por digamos, la obvia necesidad de evitar la concentración de gente. Ahora estamos en otro momento, afortunadamente. No sé si hablar de pospandemia todavía, un poco podemos hablar de pospandemia, me parece. Pero sin duda estamos en otro escenario, y entre los que estamos acá y con todos ustedes que están mirando, queremos pensar un poquito digamos, cómo va a ser el futuro del transporte público, ¿no? En el corto plazo, en el mediano y también un poquito más allá. Hoy vamos a tener un panel con 4 expositores. Vamos a tener la participación estelar de Alejandra Chiapa, los voy a presentar por orden de aparición. Alejandra es médica, es especialista en neurogenética y neurobiología psiquiátrica, así que nos encanta que estés acá aportando la mirada de las neurociencias, que es un campo que se está moviendo mucho y tiene muchas cosas interesantes para decir. Después vamos a contar con Alexis Piconguel. Alexis es director de operaciones de Wallaby, que como decía Fabricio, son co-organizadores de este evento. Y por último vamos a tener a Luciano Fusaro y a Mario Vaca, que vienen del sector empresario. Luciano es vicepresidente de AETA, que es la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, y Mario es flamante presidente de CETUA, que es la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. Así que les cuento muy chiquito la dinámica de cómo vamos a manejarnos. Primero, en el orden que dije, van a exponer los panelistas, y después que les pido que por favor no se limiten a 8 minutos, idealmente. Así nos dejamos un tiempo después para preguntas y respuestas e intercambio con los que estén. Así que si ustedes, mientras van charlando los panelistas, mientras van exponiendo, se les ocurren preguntas, las ponen en el chat, después nosotros, digamos, las organizamos, y al final de las exposiciones se las hacemos a cada uno de los panelistas. Así que todo lo que se les ocurra lo pueden volcar acá en el chat. Arrancamos entonces con Alejandra, si te parece. Alejandra, un poco quería empezar con vos porque nos vas a ayudar a meternos en la cabeza, ¿no? Literalmente, del usuario de transporte público. Sabemos que la pandemia dejó muchas secuelas en términos psicológicos, ¿no? Y el usuario de transporte público es un usuario particular, ¿no? Porque tiene que subirse al colectivo,
acá hablamos un poquito más de colectivos, pero también a los trenes, a los subtes, volver a concentrarse con gente después de haber estado 2 años un poco en aislamiento, o casi. Así que me gustaría que desde tu perspectiva nos cuentes un poquito cuál fue el efecto de la pandemia, si aún la gente tiene miedo a viajar, si cambió la forma de viajar, y un poco, acá sí te pido que pasas un poquito de futurología, ¿cómo crees que va a evolucionar esa tendencia en el futuro? ¿Ves que es algo que llegó para quedarse, que va a ir cediendo con el tiempo? ¿Cómo ves vos esa evolución, ¿no? Me parece que tu campo, que el campo de las neurociencias puede aportar un montón, incluso también para estimular el uso, ¿no? Para que la gente le pierda el miedo, si tenés alguna visión por ese lado. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por estar. La verdad que es muy bueno poder tener estos espacios para compartir diferentes miradas y diferentes ideas de algo que vino un poco para quedarse, ¿no? Porque hablar, a ver, estaba pensando, digo, ¿qué cuento o a qué me hace acordar esto, ¿no? Uno tiene experiencias personales de aprendizaje vividos, y en mi caso especial me llevó esto que hablamos, ¿no? Del pasado, el presente y futuro, ¿no? Cuando fui médica rescatista en las Torres Gemelas, ¿no? Cuando uno tiene un día normal y viene algo a irrumpir tu vida cotidiana, algo que te supera, algo que no puedes controlar, algo que es inesperado, como para hoy en el 2020 fue la pandemia. Y mirando las cosas que sucedieron, y la conducta humana, que es muy repetitiva, ¿no? El ser humano tiene patrones, ¿sí? De supervivencia, de superación, y la conducta pasa a ser medianamente muy parecida en los distintos eventos que nos transcurren de esta manera, ¿no? Que nos superan. Y lo primero que pasa es tener miedo, ¿no? Porque uno se pone en cambio, en conductas y en emocionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir, ¿sí? Lo primero es sobrevivir. Después viene la etapa en la que empezamos a querer superarnos y a tener que volver a adaptarnos a esta nueva realidad, ¿sí? Porque esto, cuando dicen, bueno, la nueva normalidad, para mí es una nueva realidad, ¿sí? Va a haber un mundo como post-revolución tecnológica, post-pandemia, ¿sí? Nos vino a mostrar algo y a cambiar a la humanidad entera ciertas cosas. Y en este paralelismo, lo primero que veía era esto, ¿no? Lo primero que hay es el miedo, es no subir a un transporte público, porque es un medio de contagio, un medio aparentemente de contagio, no sabemos cómo nos contagiamos. Ya hoy sabemos que es en aerosoles, ¿sí? Ya hoy sabemos que en el transporte público se han hecho estudios en Corea del Sur, en Seúl, que es una capital donde hay muchísimo uso de transporte público de muchos usuarios, y lo que se vio es que hay que tener realmente una colaboración entre la empresa del transporte y el usuario, ¿sí? En esta pandemia, donde está el miedo y donde también está eso, ¿no? Como yo digo, el coraje ¿por qué? Porque tenemos que sobrevivir, porque tenemos la necesidad de trabajar, porque tenemos la necesidad y la posibilidad que nos da el transporte de sacarnos de este lugar donde estamos para ir a ese lugar donde necesitamos llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a movernos dentro de ese transporte público? Y una de las cosas que se me ocurría decir, ¿no? Y que es algo que va a ser un trabajo en equipo, ¿sí? En equipo, entre las empresas de transporte y el usuario. ¿Por qué? Porque lo primero para disminuir el contacto, y después sí te voy a algún tipo de emociones y cosas, es el contagio en el transporte público. Va a haber una variante Delta, va a haber una pandemia que va a continuar, vamos a estar vacunados, con lo cual vamos a disminuir la cantidad de gente que muera y necesite cuidados intensivos. Pero vamos a necesitar hacer dos cosas, y eso es tener nuestra responsabilidad como individuos dentro de una sociedad, ¿sí? Para colaborar con lo que nos dé el transporte, ¿sí? Entonces, dentro del transporte público, si queremos viajar seguro, tenemos que viajar con barbijo y con la distancia que podamos y el menor tiempo posible. O sea, como usuarios tenemos que buscar las vías más cortas. Y las empresas y el transporte en sí tiene que estar bien ventilado, ¿sí? Esa es una de las condiciones fundamentales. Entonces, dicho esto, pensé en quiénes son las personas, o sea,
¿quiénes van a tomar el transporte público? ¿Qué nos pasa a esas personas que vamos a animarnos a tomar el transporte público? Muchos van a tener miedo de subir, otros ya están cansados de todo lo que es esta pandemia, y nuestra psicología, nuestro estado mental se vio alterado, ¿sí? Hay muchas más personas con depresión, con estrés, con angustia, y como te decía hoy, haciendo ese paralelismo entre un hecho trágico como fue las Torres Gemelas y una pandemia, siempre hay un aumento de estrés, que al haber estado más de 3 meses, ¿no? Y se ha hecho crónico, eso es como un estrés crónico que empieza a quedar en nosotros, que cada uno vamos a tener que ir aliviando con ayuda terapéutica o con la ayuda familiar o con lo que sea que nos haya pasado a cada uno dentro de la pandemia. Pero ese estrés postraumático, mirándolo a futuro y desde hoy, lo podemos transformar en un crecimiento postraumático. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, todos los seres humanos tenemos una capacidad innata de resiliencia, ¿no? De superar esas adversidades que nos pone la vida, transformar ese dolor en una fuerza motora que nos haga entender que somos como los arquitectos de nuestra propia vida y nuestro propio destino, ¿no? ¿Qué quiero que pase con mi vida? ¿Qué puedo hacer yo con esta experiencia que me toca hoy y con esta vida que quiero lograr? ¿Sí? Entonces, todo esto que te cuento tiene que ver con el transporte. ¿En qué sentido? En que muchas de las personas necesitamos el transporte público para ir a nuestros trabajos, para ir a ver a los seres queridos, para movilizarnos a un hospital o para hacer lo que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, esa resiliencia, ¿por qué es tan importante utilizarla? ¿Y qué quiere decir, no? Esto que quiere decir es lo que te acabo de contar, pero lo importante de la resiliencia es que nos da cierta capacidad mental para ser flexibles, ¿sí? Para elegir, para utilizar todas nuestras funciones ejecutivas superiores, que es hacer foco en lo que nos interesa, prestar atención, ¿sí? Y sobre todo tomar decisiones conscientes para mejorar nuestra calidad de vida. Por eso te apuntaba en esto de lo que es las neurociencias, que uno, lo primero que va a hablar y lo que rigió muchísimo en esta pandemia son las conductas y las emociones. Entonces hay que educar y gestionar estas emociones para pasar del miedo a lo que es el coraje, ¿no? El coraje de ya dejar de sobrevivir para empezar a vivir y crear la vida que queremos. Un poco te cuento esto porque creo que esto es algo que no es solo de una persona, sino que tenemos que tener una conciencia, una responsabilidad civil, que de esto salimos entre todos, y es súper importante en un medio que vamos a compartir, cómo vamos a elegir comportarnos, ¿no? Entonces, pensando en la pandemia, seamos conscientes que tenemos que usar barbijo, que tenemos que ventilar, que tenemos que tener esta distancia, pero aparte, que como cada uno va a subir a ese micro con su emocionalidad, lo que podemos utilizar es algo que hoy se llama neurociencias de la bondad, y suena muy, la verdad que suena romántico, pero a mí me encanta porque realmente es una neurociencia que está apuntando a los actos generosos porque entienden que más allá de la mirada que tenemos científica de tener que hacer tratamientos y terapias para disminuir el estrés, esta neurociencia de la bondad a lo que apunta es a no generar estrés. Entonces, si no generamos, tenemos menos estrés que tratar. Y lo que se estuvo mirando, observando y estudiando es que todos los actos generosos que hagamos dentro de una sociedad nos generan neurotransmisores de bienestar, de satisfacción, y disminuyen ese estrés que nos da el medio ambiente en sí por esta pandemia. Entonces, crear medios ambientes enriquecidos nos va a ayudar a movilizarnos más rápido, a salir más rápido de esta sensación de pandemia, de inseguridad, de incertidumbre y de miedo que nos provoca este medio ambiente, desde lo económico a lo viral, y tener un crecimiento, esto que te decía, postraumático, lleno de aprendizajes que nos hagan ser personas más sabias y superadas de cómo estábamos antes de la pandemia, más allá de lo que nos haya tocado vivir a cada uno, que lo vamos a transportar en el transporte público.
Entonces, para ir cerrando, el otro día me llegó algo que me pareció maravilloso, y se los cuento como microanécdotas, y la anécdota es esta. En un colectivo, la historia sucede en Nueva York, pero tranquilamente puede ser en un colectivo de la ciudad de Buenos Aires o del país, en que el chofer ve que hay una situación, ¿no?, dentro del micro, como ocurre diariamente, de una discusión, ¿sí? Que alguien no le da un asiento a una mujer embarazada, que alguien subió y bueno, tuvo un altercado con otro y demás. Entonces el chofer desde su lugar miró y dice, les voy a pedir un favor, que todo lo que traigamos, toda esa ira, los enojos, las emociones que tengan, en la próxima parada me la depositen a mí. Yo les voy a poner la mano y me la dejan, para que no la lleven a sus casas. Que cuando yo llego al río, es el río Hudson, acá puede ser el río de la Plata, o cualquier lugar que nos quede cómodo de final de circuito del colectivo, yo lo voy a dejar, pero no lo lleven a sus casas. La gente tuvo una reacción como que dice, ¿no? Unos se rieron, otros se sintieron incómodos, otros se sintieron menos culpables porque estaban haciendo algo, ¿no? Ahí, dependiendo de sus creencias y sus propias vivencias. Pero cuando fue la parada, él pone la mano esperando que le depositen allí su angustia, y empezó a ver que la gente, muchos se reían y depositaban algo, otros lloraban, otros agradecían, ¿no? Y él hizo y cumplió así su recorrido. Entonces, ¿a qué voy con esto? A veces las pequeñas acciones pueden cambiar un viaje, el viaje de la vida cotidiana, de la vida diaria que tenemos. Entonces creo que apuntar también a esos pequeños actos que nos cambian la vida puede ser en cualquier lado. Y el transporte público creo que es un lugar que, bueno, es un buen colectivo para expresarnos y dejar algo en nosotros y llevarnos también algo. Así que bueno, eso era una mirada desde mi neurociencias. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, buenísima la exposición. Se me ocurren un montón de preguntas, supongo que a ustedes también, así que por favor déjenlas en el chat, después al final las vamos a retomar. Pero bueno, para seguir con el plan, vamos a seguir con Alex. Alex, ¿cómo andás? Alex, como decíamos, es el director de operaciones de Wallaby. En Wallaby, si querés puedes presentar un poquito de la empresa, igual seguramente todos ya la conocen. En Wallaby tienen son una integradora de información de movilidad, obviamente, y tienen un montón de datos a nivel Latinoamérica. Con Alejandra capaz veíamos la cabeza de la persona, con ustedes vamos a ver el movimiento de los grandes flujos, ¿no? Y aparte, ustedes trabajan mucho con las opiniones de los usuarios, levantando todo el tiempo, midiendo el pulso ahí de la demanda de transporte, y sé que tienen linda data para compartir. Así que un poco, Alex, lo que te quería preguntar hoy es cuáles son las tendencias en el uso de transporte público que vienen identificando a través del uso de la app de ustedes, si hubo cambios últimamente, en este último tiempo, bueno, ustedes están a nivel LATAM, entonces quizás vean diferencias, pero puntualmente en Argentina hubo aperturas bastante importantes en estos últimos meses, si vieron algún cambio en ese sentido. Y cuál es la mirada que están teniendo, el feedback que están teniendo de los usuarios, ¿no? ¿Qué les están contando? ¿Qué les están reportando? ¿Qué les pasa cuando se suben al transporte público? Y bueno, por ahí anda. Bueno, gracias, Flor. Un gusto, todos los participantes, un gusto, Fabri, de nuevo estar convocando, digamos, y poder transmitir un poco las vivencias y lo que vamos trabajando, este trabajo en conjunto que estamos hace un tiempo. Bueno, ahí, como primero que nada, para el que no conoce, Wallaby es una plataforma para el usuario final, una aplicación que la pueden encontrar vía web o vía aplicación, app Android, donde el usuario, o donde buscamos resolver los viajes de las personas de la forma más rápida y segura posible, y donde dentro de la plataforma combinamos todos los servicios de transporte público en sus diferentes modos, colectivos, subte o tren también, servicios también de micromovilidad, como por ejemplo la bicicleta, ya sea la bici propia de uno, donde
le indicamos al usuario las mejores alternativas para moverse de un punto a otro, como también las bicicletas públicas. Por ejemplo, allá en el caso de Buenos Aires, tenemos integrado todo lo que es la red de Ecobici. Y después, por último, también combinamos todos estos viajes con los servicios de autos conducidos, ya sea los taxis o remises locales, o estas plataformas de terceros como Cabify, Bit, Uber, ¿sí? De esa forma, con esta integración, lo que buscamos es ofrecerle al usuario todas estas alternativas sostenibles para moverse dentro de la ciudad. De ahí que también lo hacemos con un foco colaborativo, un poco lo contaba Flor. Básicamente lo que hacemos es darle herramientas, darles algunas funcionalidades, algunas autoridades a los usuarios para que puedan ser ellos los que puedan ir levantando cierta información o realizando ciertas calificaciones de lo que es transporte público, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, relevar la seguridad de las paradas, o también, por ejemplo, el nivel de ocupación de los buses, que eso fue algo clave y sigue siendo clave hoy en día para garantizar el distanciamiento y demás cuestiones, higiene dentro de las unidades y demás. Y después, por otro lado, también reportes de usuarios como, por ejemplo, de la satisfacción del servicio o de cortes, desvíos, mantenimientos de las calles, de la vía pública, y que eso afecta a la ciudadanía. Bueno, de esa forma, volviendo al primer punto, lo que buscamos es resolver esos viajes de la mejor forma posible y ofreciendo las mejores alternativas para unir los puntos. Volviendo ahora sí, Flor, a tu pregunta, en esto de las tendencias en el uso del transporte público, a ver, bueno, naturalmente, y todos lo vimos y lo vivimos, con las restricciones, sobre todo el año pasado, se vio altamente reducido el uso de transporte público y de la movilidad en general, y con estas aperturas, sí, sobre todo centrando los datos a lo que es Argentina, hubo un aumento y creció naturalmente en conjunto el uso del transporte público y de otros medios también. En su momento, mitad de año pasado, veíamos un boom en estos tipos de modo de movilidad individual, ya sea caminata, o la bicicleta, o los scooters, que fue todo un boom. Muchos gobiernos, instituciones también salieron a tratar de adaptar esa infraestructura de la vía pública para dar soporte, digamos, a esa nueva tendencia de viajes. Y actualmente lo que vemos es un crecimiento en el uso del transporte público, una recuperación del uso del transporte público, que según nuestras mediciones va entre un 70 a un 75% en promedio en las principales ciudades de acá de Argentina, alcanzando algunos días, sí, picos de hasta un 80% de recuperación respecto a periodos pre-COVID, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de que todavía hay mucho margen para seguir construyendo. Hay mucho también, que ya voy a hablar un poco de eso, en cuanto a la comunicación, que en su momento se demonizó mucho el uso del transporte público, que se lo veía como un vector alto de contagio, y luego muchos informes comprobaron o lo desmintieron, por así decirlo, obviamente y siempre, como decía también Alejandra, garantizando condiciones de higiene y de ventilación y de cuidados personales, el uso de barbijo dentro de las unidades. Volviendo a estas tendencias, a ver, como tendencia también lo que vimos reflejado en números y también con algunas otras encuestas complementarias, fue un cambio en la frecuencia de los viajes, ¿sí? En los tipos de viajes también, ¿sí? Donde vemos que bajó aproximadamente un 20% esos viajes semanales, ¿bien? Es decir, antes que se viajaba todos los días para ir al trabajo, así tomando uno o dos buses o combinando con algún otro modo de movilidad, actualmente eso se redujo a viajes de 3, a veces 4 veces a la semana, y esto consecuencia, por un lado, del trabajo remoto, del home office, en el cual nos vimos envueltos sobre todo el año pasado, hoy con esta vuelta progresiva a las oficinas, que todavía no está cubierta al 100%, y también ahí con algunos números de una encuesta que hicimos, nos indican usuarios que un 25% de ellos aún no ha
vuelto, no ha regresado a las oficinas, en ninguna modalidad, perdón, ¿sí? Ni siquiera una vez o 2 veces a la semana, como son algunas prácticas en esta vuelta progresiva que se está dando a las oficinas. Con lo cual, bueno, ahí también habla de esa pérdida en el uso del transporte público. Esta es una de las causales de esto mismo. Otro es este temor, ¿sí? O en esto que vos me preguntabas, bueno, ¿qué dicen, qué opinan los usuarios? Bueno, por otro lado también, bueno, un 70% ya volvió a apostar en el transporte público y ya dejó ese miedo de lado, ¿sí? En el uso del transporte público. Todavía queda un 30%, que es lo que reflejan estas encuestas de usuarios, en que todavía temen en el uso del transporte público por miedo al contagio, ¿sí? Y esto por esto que mencionaba hace algunos minutos, esta demonización que se hizo al principio y que luego fue comprobado, desmentida con algunos informes a nivel mundial, ¿sí? Y obviamente tomando estas prácticas que hablamos recién, uso de barbijo, alcohol, ventilación dentro de las unidades y garantizar en la medida de lo posible un distanciamiento. Otras tendencias, continuando en lo mismo, a ver, también trajo cambios o flujos en el movimiento del uso de transporte, donde antes los pasajeros que se movían 100% en transporte público empezaron a combinar, si se quiere, o mixar estos hábitos de movilidad, donde quizás hoy no se mueven 100% en transporte público y empezaron a combinar, por ejemplo, y hacer trayectos en bicicleta, en esa primera o última milla o últimos kilómetros, también con monopatines, ¿sí? Y también se vio un gran auge, además de lo que se habló de bicicletas, en el uso de los servicios de autos conducidos, ya sea taxis, remises, o plataformas como Bit, Cabify y Uber, donde incrementó en muchos puntos su demanda, ¿sí? Tuvieron que, bueno, adaptar justamente también su oferta, que en parte es esto, ¿sí? Adaptar esta nueva modalidad de movilidad a las nuevas demandas de los usuarios. También en esta misma encuesta que realizamos y escuchando justamente estas opiniones, feedback de los usuarios, un 45%, que es un buen número, nos indica que no cambió ni va a cambiar estos hábitos de uso del transporte público, ¿sí? Eso es un dato alentador a toda la industria. El otro porcentaje, ese 55%, es quien nos indica que cambió en la frecuencia, ya no usa todos los días transporte público, y también cambió en la combinación de transporte público con otros modos de movilidad, o bien prioriza trabajos remotos, o muchas veces, que eso es otro dato clave por ahí para operadores y gobiernos, cambiar los horarios de ingreso y salida del trabajo para evitar las horas pico del transporte público, ¿sí? De esa forma tratar de evitar viajar con mucha gente dentro de las unidades. Yendo también a cuestiones de feedback y de comentarios recibidos a través de esta encuesta y otros relevamientos que hemos hecho dentro del app, vemos que estos cambios en los modos de movilidad obviamente aumentaron también en el uso de la bicicleta, de los servicios, y la gente empezó a demandar más de estas aplicaciones como Wallaby para poder comparar qué viaje se adaptaba más a la necesidad de ese momento o de ese día, ¿sí? En particular. ¿Bien? Por ejemplo, este dato que comentaba cuando arranqué la charla, que nosotros relevamos respecto al nivel de ocupación de las unidades, ¿sí? Qué tan lleno o vacío viene el próximo bus o el próximo tren o subte, fue un dato que los usuarios empezaron a valorar para poder optar, bueno, espero el próximo bus, o, bueno, camino 2 cuadras y me tomo uno diferente, llego a la misma hora y viajo con menos gente dentro de las unidades. Eso fue otro dato que también nos arrojó esta encuesta, y también en el uso, digamos, de esta movilidad, o entendiendo cómo se estaba moviendo la gente. Y después algo, bueno, nada novedoso, pero sí que continúa, es que el principal motivo de los viajes continúa siendo el trabajo. Obviamente se vio disminuido en esto el uso del transporte público para viajes de estudiantes, ¿sí? Por el cierre todavía, la no apertura de las unidades o el gradualismo, digamos, en estas aperturas,
sí en esto se fue recuperando con el incremento de las clases presenciales, con la vuelta de los profesores a las clases también, y algo clave que no cambió respecto a prepandemia, sí durante el año pasado, es que el factor principal a la hora de optar por un modo de movilidad sigue siendo el costo, es decir, gastar lo menos posible. Y en segunda ubicación, esperar lo menos posible, por ejemplo en paradas o estaciones, o en los servicios, por ejemplo, de taxi o remis. Y en tercer lugar, el llegar más rápido a destino, ¿sí? En esta misma encuesta y en comparativo con la que hicimos el año pasado, sí nos marcaba mucho más este temor al uso del transporte público, y el principal factor a la hora de optar era garantizar el distanciamiento o las condiciones de higiene dentro de las unidades. Que hoy naturalmente ya cambió, y eso también permite, y es una oportunidad para todos los que estamos acá, tanto sector público como privado, también afín al transporte público, de establecer y lanzar estas campañas para que la gente pueda volver a confiar en el transporte público y recuperar esa demanda pre-COVID. Dale, muchas gracias, Alex. Ya me estaban torturando por mensaje que te tenía que cortar, pero te dejé terminar. Vamos a pasar ahora entonces rapidito a los... Les voy a hacer las mismas preguntas a Luciano y a Mario, porque bueno, representan al mismo sector, así que me gustaría tener la mirada de los dos, que seguramente se complementa. Les quería preguntar desde la mirada del sector operador, los dos representan empresarios del transporte automotor, ¿cuáles son los principales desafíos que ven que hoy atraviesa el sector, que como decíamos estuvo muy golpeado en el último tiempo por la baja del ridership, digamos, del nivel de usuarios? Y un poco haciendo pie en lo que contaba Alex del cambio de la frecuencia de viaje, de los patrones de viaje en transporte público, ¿cuál creen que va a ser el rol, ¿no?, del transporte público de acá en adelante? Si cambió esa demanda, si va a cambiar para siempre, no sabemos, pero bueno, ¿cómo se va a adaptar el transporte público a eso? Y si también algunas palabritas, o si quieren lo retomamos después en preguntas, sobre las políticas que son claves en un sector altamente regulado para orientar ese nuevo rol, ¿no? Los dejo, va a arrancar Luciano, sí. Ahí va. Luciano no se escucha. No, yo no te estoy escuchando. A ver ahí. No. Pero no estás muteado, así que no sé qué será. A ver. Hola, hola. Ahí va. Ahí estás, perfecto. Perdón. Bueno, como les decía, agradecer a la gente de Wallaby por este espacio, y retomando la pregunta, a ver, seguramente también Mario va a coincidir conmigo en esto. El gran desafío que hoy tenemos como operadores de transporte en el AMBA es la sustentabilidad. Y lamentablemente es también lo que está monopolizando la agenda, digamos, en el diálogo con las autoridades. Como decía Alejandra al principio, ni bien comenzó la pandemia, ni bien comenzó la crisis, lo que inmediatamente uno prioriza es la supervivencia, ¿no? Recordemos aquellas primeras semanas de la pandemia, donde cayeron fuerte la cantidad de pasajeros, donde se iniciaron las restricciones, y además había serios problemas para compensar los servicios, porque había caído la recaudación y los subsidios no alcanzaban, y los servicios había que continuar prestándolos con costos adicionales, con cuidado del personal, que también tenía sus temores para salir a trabajar. En estas condiciones, en un entorno donde todos estábamos aprendiendo qué significaba salir a trabajar en medio de una pandemia con solamente un 20% de los pasajeros habituales. Un terreno absolutamente desconocido para todos nosotros, y me imagino también para todos los operadores a nivel global. Y sin embargo, y a pesar de eso, y con muchísima resiliencia, el sector fue atravesando los peores momentos del 2020 y también de este 2021, especialmente en el invierno, y los servicios continuaron operándose. Digamos, nunca se paralizó el transporte público, a pesar de que hubo momentos difíciles, no solamente por el atraso en el cobro de las compensaciones, la caída de la recaudación,
la falta de personal, hubo momentos donde muchas personas no podían concurrir a sus trabajos porque eran grupos de riesgo, con lo cual había que sostener la frecuencia en ese contexto. Sin embargo, los servicios continuaron prestándose, pero, digamos, obviamente, en el contexto en el que estamos ahora, donde pareciera que estamos saliendo de esta situación, donde estamos en un momento bisagra, en donde parece que pasó lo peor y estamos recapitulando los daños y cómo sigue el panorama hacia adelante, lo que nosotros vemos es que digamos, esta recuperación incipiente es bastante dispar. No es lo mismo, por ejemplo, siempre hablando del AMBA, lo que es algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, donde según los datos de movilidad de Google, estamos todavía un 20% por debajo de lo que era el mes de febrero del 2020, mientras que en el segundo y el tercer cordón incluso ya tenemos más movilidad porque los patrones de demanda y de movilidad de las personas se han cambiado. Hay lugares como en el subte, por ejemplo, donde estamos apenas por la mitad de los pasajeros que se llevan habitualmente, los trenes creo que están al 60%, y como decía Alexis, estamos al 75-80% de la movilidad en el transporte público en general. Toda esa reconfiguración obviamente implica dar unas respuestas del sector de operadores que involucren las autoridades, que tiene que ver con cómo tiene que ser la reconfiguración de los servicios, dónde se necesita más, dónde se necesita menos, considerando también que el sistema de transporte en el AMBA es uno de los 4 más grandes del mundo, son 18.000 colectivos, son más de 160 empresas con instalaciones, con 50.000 trabajadores, con lo cual es algo muy grande, muy complejo, que ha sido bastante estable en su configuración a lo largo de los años, porque digamos, se trata de cumplir un servicio público altamente regulado, pero sin embargo la demanda social se alteró abruptamente, hubo una crisis económica muy fuerte, y evidentemente muchas de las transformaciones que demandaba este sistema de transporte desde años anteriores se van a agudizar fuertemente en los próximos años, por lo que implica sostener este sistema de transporte con una demanda que tiene niveles de recuperación bastante dispares, donde se requieren altísimos niveles de inversión para no solamente renovar unidades, sino para contratar personal, capacitarlos, mantener las instalaciones seguras, etc. Y eso implica toda una serie de medidas de planificación, de uso de datos, que van a ser muy necesarios para esta adaptación. Y también lo que rescatamos es una huella que ha quedado en los usuarios, entendemos nosotros, que tiene que ver con ese temor, esa demonización del transporte público. Yo recuerdo durante gran parte de la pandemia, en las notas periodísticas, siempre que se hablaba de un aumento de los casos, se ponía la imagen de un colectivo, de un bus, con pasajeros adentro, con lo cual se tendía a asociar la mala noticia del contagio con el transporte público. Y eso de cierta forma quedó impregnado en la mente de los pasajeros, por lo cual hay una resistencia a la utilización del transporte público por todo este bombardeo mediático que ha habido a lo largo de estos meses, que como bien decían, según estudios que también nosotros tenemos, incluso hemos compartido con la UITP, no hay evidencia de que el transporte público haya sido un foco de contagio, como sí lo ha sido los eventos sociales, las aglomeraciones de personas, etc., y no así los medios de transporte masivo. Pero no obstante lo cual, esa imagen quedó, y lo que tenemos que trabajar es en revertirla con medidas de seguridad y de adaptación, considerando también que los medios alternativos, como por ejemplo el caso de la moto, que se promocionó mucho, es un gran, digamos, generador de siniestros fatales. Digamos. Hay estadísticas del Ministerio de Transporte donde más de la mitad de víctimas fatales en siniestros viales son personas que iban en moto. Eso también hay que considerarlo, y en ese sentido hay que volver a poner el transporte público en las prioridades de la movilidad de las personas. Mario, ¿Qué tal? tenés la Supongo palabra ahí que para estarán complementar. esperando que yo también diga algo. Bueno, suscribo todo lo que dijo Luciano. Dos o tres cositas nada más quiero decir. Primero que, bueno, inclusive con Luciano mismo hemos participado. Ante todo les quiero agradecer por la invitación. Disculpen que arranqué así un poco acelerado, pero les agradezco mucho. Me parece que es útil esto, muy útil. Y justamente con Luciano hemos participado de eventos similares a esto, en los cuales lo que decíamos en aquel momento
era que habíamos estado buscando, investigando en distintos lugares del mundo y que el transporte público no era un vector de contagio fundamental. En general, eso estaba asociado con el hecho de que la gente no pasaba tanto tiempo viajando en el transporte público y además normalmente los pasajeros no interactúan en el transporte público. Entonces, esas eran las cosas que, me acuerdo, los primeros informes que habíamos leído atribuían a esas cosas principalmente, por supuesto manteniendo la distancia social, el barbijo, etc. Pero bueno, ya de eso hemos hablado bastante. Yo lo que quiero decir son 2 o 3 cosas. Primero, yo creo que la pandemia ha dejado hechos irreversibles y ha dejado hechos que son reversibles. Por ejemplo, como hechos irreversibles, la proliferación de las bicicletas, yo creo que, digamos, la reversibilidad de esa costumbre va a ser muy lenta y hasta un punto. ¿Por qué? Porque además está todo el sistema de bicisendas, que se aumentó considerablemente, está el tema del programa Ecobici, que en la ciudad de Buenos Aires está impulsado por el propio gobierno de la ciudad. Está el uso incipiente del monopatín, que empieza a haber cada vez más, y por supuesto el de las motocicletas. Y además hay un hecho adicional, que no está debido a la pandemia, pero que vino en concordancia temporal con la pandemia, o casi temporal, digamos, que es el aumento de los metrobuses y de la concentración de recorridos de empresas. Todas estas condiciones de borde, creo yo, que generan un nuevo marco que lo torna un poco irreversible las consecuencias que tiene. ¿Qué consecuencias producen estas cosas? Por ejemplo, hay un resentimiento claro en la accesibilidad del sistema. En el ambiente de transporte, ¿a qué llamamos accesibilidad? Bueno, a la distancia que tiene el usuario para ir a tomar el ómnibus, o el tren, o el subte, o lo que fuera. Buenos Aires toda la vida se caracterizó por ser el sistema de mayor accesibilidad del mundo. En Brasil siempre anduvieron por avenidas, por ejemplo, los ómnibus. En Buenos Aires no. Andaban por avenidas, pero también andaban por calles, andaban por barrios. La gente normalmente consideraba que tenía que caminar mucho si caminaba 4 cuadras para tomar un colectivo, o 3 cuadras inclusive. Ya eso lo consideraba una caminata importante. Todo eso, al ir reduciéndose el nivel de cobertura y concentrándose en determinados corredores, ya sea por los metrobuses o por la tendencia a llevar los ómnibus a las avenidas, ha producido un resentimiento de la accesibilidad. Otro tema es precisamente el aumento de las cuadras caminadas. Otro muy importante es la reducción de los viajes cortos. Los viajes cortos se han reducido muy considerablemente desde mucho antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es profundizar este proceso, pero ya venía de antes. Y otro es, obviamente, al haber concentración, el incremento en la competitividad entre empresas, y eso deriva inmediatamente en una reducción de la eficiencia, sobre todo, porque no nos olvidemos que estamos en un sistema, como ya dijeron algunos de los expositores, fuertemente regulado. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Yo me había notado acá algún dato que tiene que ver con lo que decía Luciano. Por ejemplo, en el AMBA, los pasajeros, septiembre de 2021 versus septiembre de 2019, en el AMBA aumentaron un 73%. Es decir, no aumentaron, digamos, están en septiembre de 2021 están en el 73% de lo que era en septiembre de 2019. Ahora eso en el AMBA, pero cuando uno va a las empresas que funcionan únicamente dentro de la ciudad de Buenos Aires, ese porcentaje se reduce al 67%. Y en cambio en la provincia aumenta al 79%. Esto indica que en la ciudad de Buenos Aires, porque seguramente hay mayor disponibilidad de trabajo, de hacer home office, porque hay más oficinas públicas cerradas, porque los centros de educación están muy concentrados también dentro de la ciudad, etcétera, una serie de cosas que hace que la recuperación sea bastante dispar. Y lo más curioso, que esto también quizá tenga que ver con la regulación, que cuando uno ve los kilómetros de cobertura de las empresas, el fenómeno es al revés. En la provincia se está llegando recién a un 88-89% de kilometraje respecto de lo que era en el año 2019, o sea, previo a la pandemia, mientras que la ciudad de Buenos Aires ya está en el 96%. Es decir, que la ciudad de Buenos Aires recuperó mucho más rápido que el resto del AMBA la oferta de transporte, y está recuperando bastante más lenta la demanda. Particularmente yo creo que la demanda va a tender asintóticamente
a un 80-85%. Y no creo que por lo menos por los próximos 2-3 años exceda de eso. Porque parte del home office va a quedar, porque, insisto, muchos de los cambios, como dijo Alexis, hay gente que no va a volver a cómo viajaba antes, se va a continuar viajando como ahora. Hay algunos hechos que yo creo que sí, en cambio, son reversibles. Por ejemplo, la vuelta a la presencialidad, y va a volver, digamos, cada vez más, quedarán 1 o 2 días de home office, pero en general todo el mundo va a volver a la presencialidad. Y va a haber una disminución, creo yo, del uso del automóvil particular, no por cuestiones virtuosas, sino por cuestiones económicas. Porque es carísimo andar en auto, es muy caro el combustible, en principio se supone que además está barato, con lo cual va a aumentar. Son muy caros los peajes y es carísimo el estacionamiento en las zonas centrales. Entonces yo creo que el auto particular va a ir desapareciendo y va a volver otra vez la tendencia hacia el transporte público. Y el paradigma que siempre los especialistas de transporte de toda la vida, cada vez que entraban en un evento como este, decían, la gente tiene que dejar el auto y viajar en transporte público, el año pasado lo dimos vuelta. Entonces dijimos, el transporte público es factor de contagio, entonces vayan en auto. Bueno, creo que esto es uno de los hechos reversibles que van a volver. Y finalmente, para cerrar, lo otro que quería decir es que con respecto al tema de las políticas públicas, yo creo que el gran desafío del Estado está en ver cómo hace una asignación de fondos y de recursos a las empresas de transporte público, tratando de lograr que se incentive una mejora en la calidad de los servicios y en la captación de usuarios. Creo yo que ahí está el desafío principal, de ver cómo hacemos para que las empresas tengan mucho interés en mejorar la calidad de sus servicios para captar mayor cantidad de usuarios. Les agradezco el tiempo y les mando un saludo a todos. Estoy a disposición si alguien quiere hacer cualquier consulta. Bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias Luciano por la participación. Me dicen que por lo que veo no hay ninguna pregunta, si se les ocurrió ahora, por favor la ponen, pero bueno, no importa, se pueden hacer preguntas entre sí los panelistas, no tengo nada en contra. Si no, avanzo yo con algunas cositas que se me ocurren de todo lo que dijeron. Arrancaría por los últimos, por Luciano y por Mario. Me gustó mucho como la mirada global que dieron, ¿no? sobre el sistema de transporte, y me quedé pensando en algo que dijo Alejandra respecto bueno, que las personas se suben con sus emociones, con sus temores. Este año quizás sea el de trabajar un poco sobre eso, más allá de la demanda cautiva del transporte público, que gente que tiene que ir a trabajar, se sube y punto, ¿no? ¿Cómo? Yo sé que hubo muchas cosas que se hicieron dentro de las unidades para garantizar que el transporte sea seguro. Quizás estaría bueno que hablen un poquito de cuáles son esas cosas, de si esas cosas piensan, digamos, que queden en el tiempo, cuáles les parece que se podrían mejorar, ¿no? Hablamos mucho de cómo tranquilizar al usuario que se vuelva a subir al transporte público y que se baje del auto más allá de porque no le da el bolsillo, sino digamos, porque puede tener una experiencia buena dentro del transporte público y no preocuparse por contagiarse. Quizás si pueden hacer un doble clic en eso, qué cosas se implementaron y qué cosas deberían implementarse quizás para garantizar un viaje seguro, ¿no? Mirá, perdón, Luciano, una cosita. En cuanto a lo que se implementó, lo básico y que por ahí, no sé si tuvo el nivel o tiene el nivel de difusión suficiente, es la desinfección permanente de las unidades. Eso para mí es muy importante. Después estuvo el tema de la protección del conductor, pero eso, digamos, apunta más al conductor que al resto del pasaje, pero también para el resto del pasaje influye. Y yo creo que, digamos, hoy lo que ocurre es que se viaja más cómodo en el transporte público, porque no hay aglomeraciones, la gente creo que valora eso, y eso es algo a considerar desde el punto de vista de las políticas públicas y del ingreso de fondos dirigidos a las empresas a través de las compensaciones tarifarias, porque, bueno, hay que considerarlo.
¿Sabes qué? Una cosa que me parece, perdón, Luciano, digo esto solo y te dejo. Una cosa que me parece interesante, que lo citó creo que Alexis, es el tema del cambio de los horarios. Desde el transporte siempre hemos visto la inconveniencia de tener que diseñar las empresas y los servicios para una hora pico que dura muy poco tiempo, porque no hay manera sino de poder atender a la demanda. Entonces, el hecho de ir desparramando los horarios es buenísimo, porque se puede dar con mucho más eficiencia, con mucho menos recursos, el mismo nivel de servicios, o mejor. Ahora, eso lo ha hecho la gente sola, por ahí el Estado debería intervenir un poco más en tratar de, digamos, separar los horarios de algunos trabajos, algunas oficinas de trámite, algunos horarios bancarios, la educación, es decir, el hecho de ir haciendo una separación de horarios yo creo que es muy bueno porque permite ser más eficiente también. Sí, coincido con lo que dice Mario, justamente iba a mencionar ese tema, la cuestión del aprovechamiento de la unidad aplanando la hora pico, ¿no? Hay estudios previos a la pandemia, estamos hablando del año 2017, 2018, donde se veía que aproximadamente el nivel de ocupación de los buses en el AMBA era de alrededor de un 34%. Es decir, que solamente se aprovechaba un tercio de la capacidad instalada. ¿Por qué? Porque excepto en las horas pico la mayor parte del tiempo la unidad transcurre relativamente vacía. Desde un punto de vista de eficiencia de costos, siempre lo más óptimo es que el colectivo, la unidad, esté llena de personas, pasajeros sentados y pasajeros parados. Ese es el paradigma ideal para abaratar los costos, desde el punto de vista de la eficiencia. Obviamente, desde el punto de vista del confort y la calidad del servicio, lo mejor que le puede pasar a un usuario es subirse a un colectivo y viajar solo. Lo que más va a disfrutar, pero en ese punto medio hay que encontrar un balance por el enorme costo que tiene un servicio de 18.000 unidades. Y ahí yo creo que con el uso de la tecnología, digamos, indicando en qué momento precisamente va a pasar una unidad por determinado punto, de manera que no se tengan que aglomerar las personas en una parada, aplanando la hora pico con distinto acceso a las distintas actividades para aprovechar mejor las horas valles. Yo creo que ahí se puede lograr un óptimo entre los costos que están invertidos en infraestructura, en material rodante, en instalaciones, y el confort de los usuarios, que obviamente hay una mayor demanda también. De esto que decía al principio, a nadie le gusta viajar en un colectivo lleno, aunque desde el punto de vista de los costos es lo más óptimo. Y más aún después de la huella que dejó la pandemia por la cuestión del distanciamiento social, etc. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad en esto que tiene que ver con la eficientización de los servicios, para con el uso de la tecnología aprovechar mejor la capacidad instalada y al mismo tiempo brindar una mejor calidad de servicio a los usuarios, que obviamente tienen otras demandas a partir de ahora. Totalmente. O sea, ahí hay una pregunta de Marcelo, para ustedes también, Luciano, Mario, respecto de si existen capacitaciones a los conductores para el manejo de situaciones de incumplimiento de las medidas sanitarias. Bueno, esto que contaba Alejandra era una situación como de pelea o demás, pero quizás alguien que no quiere usar barbijo, alguien que, digamos, genera alguna disrupción en ese sentido, si han trabajado el tema de la capacitación de los conductores, que como vos bien decías, ahora quizás ya hay más aguas bajo el puente, pero al principio estuvieron en la primera línea de fuego, ¿no? De la pandemia y bueno, seguramente también han tenido sus costos mentales, ¿no? Sí, a ver, nosotros en las empresas de la Cámara en la que estamos, nosotros lo que hicimos fue implementar las normas IRAM, los protocolos sanitarios que tienen que ver con la prevención del COVID, una norma IRAM que salió, que nosotros implementamos, que tiene que ver con esto, no solamente la cuestión de la capacitación de los choferes, sino los protocolos, las medidas de higiene, digamos, siempre. Recordemos que los primeros meses de la pandemia nadie sabía muy bien cómo lidiar con este tipo de situaciones. Al principio, algunos choferes, me acuerdo que por digamos, iniciativa propia, empezaron a colocar las mamparas, las cortinas transparentes, después eso se oficializó. Después el Estado mismo empezó con las normas de las ventanillas sentadas, los aforos en las unidades. Me acuerdo que en un momento eran las puertas inhabilitadas por donde tenían que subir los pasajeros. Si se usaba, me acuerdo, durante mucho tiempo discutiendo si había que usar tapaboca
o barbijo, ¿no? Mario, ¿te acordás Sí. Bueno, todo ese tipo de cuestiones implicó un aprendizaje permanente, y también la soledad del chofer en medio de semejante situación, corriendo, a veces sentía que corría riesgo su vida, conducir una unidad en estas condiciones y tener que muchas veces contener a las personas que subían, la cuestión de se respetan las medidas de higiene, etc. Nosotros en ese sentido hemos dado charlas y hemos suscribido la norma IRAM de protocolos para la prevención del COVID. Pero, Sí, también hay que, también hay que decir que la verdad que no hubo demasiados inconvenientes, no hubo situaciones de conflicto, la gente, los usuarios en general, digamos, los choferes lograron hacer respetar sin demasiado problema el hecho de no subir sin el barbijo, la gente en general no hubo conflictos, pudo que haya habido alguno aislado, pero en general fue una situación bastante bien sobrellevada. Y hay que decir también que yo creo que los choferes de transporte público no han sido lo suficientemente reconocidos por la sociedad, porque es verdad que al comienzo, cuando esto empezaba y nadie sabía lo que pasaba y todos creíamos que si nos contagiábamos nos moríamos a los 15 minutos, los choferes corrieron, digamos, pusieron el pecho y se ofrecieron dignamente en el trabajo, ¿eh? La verdad que eso hay que reconocerlo. No sé si este es el ámbito para decirlo, pero sí creo que tenemos que reconocerlos todos, que han hecho un esfuerzo, un sacrificio, y han corrido el riesgo y lo han hecho con dignidad. Y totalmente, muy... Perdón, Flor. ¿Me permitís, Sí. apenitas, una acotación? Sí, claro. Sobre lo que decía Luciano y demás, del transporte, ¿no? Y el uso de los horarios y todo eso. En otros países existen estas 3 entradas, ¿no? de horarios. A las 8 y salís a las 4, a las 9 salís a las 5, a las 10 y salís a las 6. Digo, esto está bueno también, pensar en un futuro de implementar esto, bueno, como tenga que hacerse con el gobierno además, porque creo que dispersaría bastante la cantidad de usuarios en el transporte público, y también sería mucho más redituable, ¿no? Para las empresas y para los usuarios el hecho de tener más habilitado todo el servicio. Y realmente eso se hace y es súper efectivo. Yo siempre tengo en Nueva York, ¿no? Que es una ciudad donde viví, y que realmente funcionaban esas cosas y era muchísimo en la cantidad de personas que viajaban. Y también, como decía Mario, es súper importante cuando hablaban del tapaboca y barbijo, siempre fue barbijo, pero a ver, la comunicación es súper importante, también creo que Alexis habló de comunicación, de que sea efectiva y afectiva, ¿no? Efectiva de que lo que comunicamos sea corto, conciso, y que sea efectivo, y que sea efectiva desde el lugar que también decía Mario, desde mirar a ese chofer, ¿no? ¿Qué le vas a comunicar a alguien que era esencial y que salía, porque la gente salía como a arriesgar su vida para trabajar? Y ese sentimiento existió y estaba, por eso yo les hablaba antes de lo que era el estrés, que estuvo durante muchos meses, porque esas personas después hay que darle una contención, hay que hacerles un seguimiento, ¿sí? Lo digo como un aporte al chofer, ¿no? Como el reconocimiento cuando hacían a los médicos, al chofer, a todos los que trabajaron en una pandemia donde ir a trabajar porque eran esenciales, para muchos era arriesgar su vida. Entonces hoy hay que evaluar cómo están emocionalmente, conductualmente esas personas, no porque estén mal, sino porque el reconocimiento o la motivación les va a dar como a optimizarlos, ¿sí? Sí, va a mejorar su calidad de vida, su calidad cognitiva, de conducta y de emoción, ¿sí? Su salud mental. Y uno hoy, desde hoy y para adelante, apunta a la calidad de vida y al bienestar, porque va a ser fundamental, porque va a ser algo que ya está instalado, ¿sí? Como en el transporte tienen muchas estadísticas hechas, en medicina también, sabemos los aumentos, ¿sí? De gente ansiosa, depresiva, con angustias, como otras personas tuvieron otras experiencias de vidas y se vieron favorecidas por la pandemia, ¿sí? Pudieron reforzarse y salir mejoradas mucho antes, a una gran parte de la población por todo lo económico, ya te digo, y pandémico que sucede. Va a ser fundamental ese cuidado, ese sostén, ese acompañamiento. No digo que sea terapéutico, digo a veces, como decían y preguntaban por ahí, hay capacitaciones específicas, hay formas de que
ese capital humano sea reconocido y le hagan aportes para que sea superador, ¿no? Para que se supere a sí mismo, y eso va a traer en consecuencia un mejor trabajo en equipo y una mejora para la empresa, ¿sí? Eso también está pasando mirando el capital humano, ¿no? Alejandra, te hago una consulta. Vos hablabas digamos, sin duda esto representó un enorme trauma, pero de cómo los humanos somos flexibles y podemos gestionar la emocionalidad acá a futuro. ¿Cómo es, digamos, sin duda hoy el que se sube al transporte público se sube, nada, con un bagaje de 2 años de mucho estrés, como vos decís, casi 2 años, quizás con miedo, quizás con ansiedad, digamos, ¿cómo? Y decías vos, por supuesto cada uno tiene su responsabilidad individual, pero de esta salimos entre todos, y en ese sentido me parece que la política pública asume el rol de un poco de poner el marco de la acción individual, ¿no? Y pensaba desde tu punto de vista, recién nombrabas la comunicación efectiva y afectiva, que me pareció un punto súper importante. ¿Qué mensajes crees que estaría bueno pasar, digamos, a los usuarios de transporte para salir de este mensaje de demonización que primero empezó con un objetivo claro, que era no se suban porque capaz nos morimos todos, pero después nunca se terminó como de desarticular, ¿no? ¿Qué crees que sería vos, digamos, efectivo desde el punto de vista ya sea de las empresas de transporte o de la política pública, que obviamente tiene mucho más alcance, para pasar un mensaje efectivo y afectivo en ese sentido, ¿no? De tranquilidad, sí, de sacar un poquito la ansiedad sobre el tema. Sí, y sobre todo a veces la incertidumbre, ¿no? Porque la información mal dada lo que genera es más incertidumbre, más dudas. Y a veces sucede esto, y sucede en muchos ámbitos. Mira, yo estoy en grupos de médicos que hablamos muchísimo del COVID, de cómo afecta a la sociedad en general y las diferentes medidas que toman las sociedades y demás. Y lo que vimos es que, a ver, todos tenemos que seguir avanzando como pasó en el mundo, con guerras, con un montón de traumas que sufrió la humanidad, y nos reinventamos y resignificamos las conductas y las medidas que tomamos. Hoy por hoy, la verdad que uno debería vacunarse o sea, es algo que deberíamos hacer, vacunarnos. Usar el barbijo, más allá de estas... A ver, yo no estoy muy de acuerdo en esto ay, liberemos, ¿no? En este momento. Todos queremos ser libres, pero también tenemos la libre elección de elegir cuidarnos y cuidar al otro. Y eso es algo que creo que es para el uso. Se da desde la empresa, desde la política o desde las personas, ¿no? Me cuido y te cuido. Porque esto no es individual, ¿sí? Creo que es lo que tenemos que tener conciencia, que es una conciencia cívica, es una responsabilidad cívica el cómo actuamos, ¿sí? Vamos a subir a un transporte público y bueno, tenemos que usar barbijo, tenemos que estar en menor tiempo, tenemos que ser conscientes y pensar, bueno, esto que decían, hay mucha gente que utiliza menos tiempo y va en bicicleta o en lo que sea. Entonces, tomar medidas de quizá cambiar horarios, como bien decían, para dispersar. Sepan que es seguro viajar en transporte si cumplen con esas normas que hay que cumplir, que tiene que estar ventilado, que la verdad que tiene que haber una conciencia de si está muy lleno el colectivo, espero al próximo. ¿Sí? Espero al próximo. Si puedo estar a una distancia de 50 centímetros dentro de un colectivo, que es lo que más o menos se midió, porque no puede estar a 2 metros, y aireados y demás, todo a ver, no es que es imposible subir un micro, pero hay que estar conscientes de que nuestra conducta tiene una impronta en el otro, ¿sí? Que el transporte, o ya sea el transporte, sea tu oficina, sea tu casa, y es una conciencia así, desde ese lugar. Yo creo que, y lo hemos mirado de un montón de lugares, hemos estudiado si en el mundo, qué pasó con los que se sacaron el barbijo y se vacunaban. Bueno, te tenés que vacunar, tener el barbijo y seguir con todas las condiciones. Y después sí hay que tratar en forma individual qué nos pasó a cada uno, cómo nos traspasó la pandemia a cada uno, cómo emocionalmente nos afectó. Y ahí sí va y ahí sí, cuando uno dice el usuario, es un usuario, pero es un trabajador, ¿sí? El chofer también es un trabajador.
jerárquicos de una empresa son trabajadores. Entonces, trabajar esa emocionalidad, estar conscientes de cómo están vivenciando, qué nivel de estrés tienen esas personas. ¿Por qué? Porque también va a influir en la calidad de atención de los, digo, en tu trabajo, de atención, o sea, todas estas acciones que son del funcionamiento, de funciones superiores, ¿no? De la mente, del cerebro, ¿no? Tu habilidad para concentrarte, para enfocarte, tu capacidad de atención, ¿sí? El poder incorporar y estar en múltiples actividades, pero focalizando en una, ¿sí? La dispersión, el sentido del humor, ¿sí? Es fundamental también. Hoy me preguntaron ahí a alguien cómo hacían para sentirse seguros en un transporte de larga distancia. Y bueno, la emocionalidad del chofer en el momento que viaja. Si no, pónganse ustedes, sin ir más lejos, cuando el chofer viaja, está como alocado manejando, uno que automáticamente empieza a sentirse inseguro, ¿no? Entonces, tiene que ver por eso lo afectivo. Lo afectivo pasa a tomar en este mundo nuevo un rol fundamental en cómo nos tratamos y qué conciencia de conducta tomamos para ser parte productiva de una sociedad, para salir de este problema, de este tema de hoy que es la pandemia y todos los demás que están asociados a la pandemia, ¿sí? Económico, de salud, porque todo esto convive en el micro, si quieren, ¿no? en el bus, ¿sí? Convive en la sociedad, entonces todo eso toma un micro. Y bueno, mejorar eso, creo. O sea, políticas va a haber muchas, no estoy en un lugar para tomar esas determinaciones, pero creo que cuando se hagan las políticas tienen que ser miradas desde este lugar, ¿sí? Desde, la verdad que la conducta, la afectividad y lo afectivo, la comunicación, y sobre todo la conducta humana, que es lo que más se afectó, aunque no crean, la salud y la conducta humana. Y a partir de esto van a nacer nuevos. Yo siempre digo, lo vi cuando fui rescatista en Las Torres, eran trastornos psicológicos que vos los veías ahí que iban a aparecer. Y bueno, y son cosas nuevas que vamos a tener que adaptarnos y seguir adelante. Y tenemos capacidad, sí la tenemos. Y también tenemos el acompañamiento tecnológico que nos facilita mucho la vida y también tenemos que controlar el uso, ¿no? Para que no sea perjudicial para nosotros mismos. Muchas gracias, Alejandra. Sí que importante esto que decís, ¿no? Sobre todo para los conductores, estar en un estado de estrés, cómo les afecta las funciones ¿cómo se llama? Superiores, de esto de la atención, que son muy importantes para manejar y demás. Quizás nos focalizamos mucho en los usuarios, en cómo mejorarles la experiencia, pero quizás el primer eslabón de todo eso sea desde ya el conductor, ¿no? Que puede irradiar seguridad a todas las personas que se suben con él. Por eso te decía brevemente esto de como trabajar en equipo, no tan relacionado, ¿no? Hay un concepto que se llama Ubuntu, ¿sí? Todos para uno y todos para todos, ¿sí? Entonces es el chofer a los usuarios y de los usuarios para el chofer también, porque pobre hombre a veces también. De cada uno recibe algo, entonces bueno, creo que tener esa conciencia colectiva civil, la responsabilidad civil, es importante fomentar. Genial. Les pido disculpas, nos pasamos un cachitito con el tiempo. Tengo una última pregunta que le voy a hacer a Alex, de nuestros oyentes, no sé cómo se dice cuando es un Zoom. Alex, te preguntan cuál es la importancia del dato del usuario para las empresas de transporte en lo que viene de la pospandemia. Bueno, gracias Flor, respondo breve, así no nos pasamos demasiado del tiempo. Bueno, aprovecho y tomo un poco lo que estuvo comentando Luciano, Mario y Alejandra también. A ver, todo esto de la pandemia obviamente afectó, de hecho si recuerdan cuando estábamos en los picos, uno prendía el canal y era un contador de cuántos casos y era todo placa roja y todo temor, y como bien decían también, de fondo se veía un colectivo. Eso quedó impregnado, Alejandra sabrá más que todos nosotros, dentro de nuestro inconsciente y nos condicionó a la hora de optar por, de nuevo, digamos, volver al transporte público. Eso como dato relevado. Por otro lado, lo que hablamos de estas curvas en estos picos, antes se formaba, ahí Luciano, Mario
y Fabri también cuenta con muchos datos, se formaba esta M, donde se hacían picos en los primeros horarios de la mañana, en el ingreso tradicional, entre las 7 y las 10, entre las 7 y las 9, bajaba hacia el mediodía y volvía a ascender en los horarios del regreso hacia la casa. Hoy se hace una meseta, ¿sí? Con lo cual también viene dado por esto de que el usuario buscó ese mayor confort, un poco lo que decía Alejandra, y hoy está valorando otras condiciones, hoy muchas veces se toman las cosas de otra forma también, o sea, todas esas cuestiones cognitivas y emocionales que trajo Alejandra a este espacio, impactan, querramos o no, en lo que a nosotros nos trae acá, en los cambios de movilidad, como en tantos otros aspectos de la vida. Y ahí, y tomo lo tuyo, Flor, en nuestro caso, tomamos y vamos captando datos, todos anonimizados de forma automática, además de este aporte voluntario y colaborativo de las personas, que nos permiten luego convertir esos datos en información de valor para esa comunidad, para poder decirle, te conviene subir el próximo bus porque este viene muy lleno, o que puedan conocer, por ejemplo, un desvío y que eso altere su rutina diaria, como así también todos esos datos los convertimos en información de valor para ente público y también las empresas o las agencias de transporte, ¿sí? Para, por ejemplo, conocer justamente esto, esta nueva demanda, cómo se está comportando justamente esta curva, cómo están siendo esta ocupación de las unidades, cuál es el nivel de satisfacción que indican los usuarios respecto a una empresa en general, del sistema en general o de una línea en particular. Conocer, por ejemplo, si el principal dolor hoy está siendo el higiene o la climatización dentro de las unidades, o hay algún, por ejemplo, conflicto con el chofer que pueda venir arrastrado con esto que decía Alejandra. Bueno, básicamente eso, con datos, con información, que en nuestro caso lo disponibilizamos por medio de algunos reportes, algunos informes, algunos tableros, conocer o levantar estos datos de los usuarios respecto a la demanda, respecto a la satisfacción, y a partir de eso poder tomar políticas públicas y también optimizar justamente toda la oferta del sistema de transporte público, además de también, eso no como dato, pero sí como plataforma, apoyarse en Wallaby como una plataforma, un canal directo de comunicación entre empresas, gobiernos, para con todos los pasajeros de transporte público, ¿sí? Nada, la hago breve y corta, Flor, para no demorar. Dale, gracias que ya me están torturando por mensaje. Yo no, eso, les pido disculpas por los minutitos, no quería cortar porque la verdad estaba muy interesante, pero bueno, les agradezco a Alejandra, a Alex, a Luciano y a Mario por las participaciones súper interesantes, y a CETRANS y a Wallaby por organizar, y te doy la palabra, Fabricio, el maestro de ceremonias, para que cierres. Bueno, agradecerte a vos, Florencia, por tu participación realmente muy colaborativa, agradecer por supuesto a los participantes y agradecer a la gran cantidad de oyentes que estuvieron siguiendo con atención este evento. Nada más agradecer también por supuesto a la gente de Wallaby, a Core, a Mara, a Micaela, espero no olvidar a nadie por todo lo que estuvieron trabajando, y bueno, y por supuesto esperamos vernos otra vez, y bueno, y que tengan buenos días. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao a todos, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias, Hasta luego, gracias, gracias. adiós. Gracias por la invitación, adiós. Gracias, Mario. Gracias a todos. Hasta luego.